Tienen que escuchar la historia de Emilio Valles Vidrio el día de hoy. Es una historia digna de reflexión. Y pensemos en este movimiento de Hitler y pensemos las mujeres en torno al Führer. Aguas, ¿eh? Foco rojo, te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Gracias. Sí, efectivamente, fíjate que en la semana hablábamos de estas mujeres que han servido a la historia, mujeres pues sanguinarias que han pertenecido a algún grupo rebelde o que se han levantado en armas y que han sido sanguinarias en ese sentido, pero también tratando de hacer un ejercicio de a ver quiénes son estas mujeres sanguinarias de los nazis. Primero habría que enmarcar justamente cómo inicia toda esta situación para que las mujeres fueran convencidas, persuadidas para formar parte de este régimen nazista. Y nada más para que se den una idea, en 1939 había 40 millones de mujeres que seguían a los nazis. O sea, eran estas 40 millones que seguían al Führer. Dato. Y que de esas 40 millones, 12 millones pertenecían a alguna asociación afiliada al partido nazi. Imagínense ustedes cómo movía este hombre a estas mujeres y que llegaron a formar parte, dentro de todas estas, de un grupo de 600 mujeres que se convirtieron en enfermeras y que eran las encargadas, supuestamente, y lo hago entre comillas, moviendo los dedos, encargadas de purificar a la raza aria. Ellas eran las responsables, las famosas matronas. Y es que el partido nazi supo sacar justo una muy buena raja política de lo que se conocía como este fanatismo femenino, porque lo que hacía es que les prometía ser ellas, las mujeres, pues las que iban a depurar a la raza aria, las que podían pues, prácticamente poner el pilar para hacer todo lo que podría venir después, y sobre todo, pues ellas eran las encargadas nada más y nada menos que pues de concretar la familia. Entonces ellas, Hitler las ponía como responsables y sobre todo las tomaba en consideración. Las tomaba, o ellas se sentían tomadas en consideración y en cuenta. 40 millones de mujeres. Imagínense que estaban con los nazis. Con los nazis, sí, sin duda. Que querían mejorar la raza. Y que además eso les prometía. Les decía que iba a haber un acto de pureza de su parte, que ellas eran las responsables y las encargadas y que tenían una tarea sumamente difícil. Pero fíjate, piensas en nazismo y pensamos en hombres. Sí. Y no. No. 40 millones de mujeres. Porque además Hitler lo que decía es que la política era una cosa de hombres. La política y el orden mundial era una cosa de hombres. Pero la mujer obviamente no podía compartir cargos en la dirección del partido, eran pues, solamente compañeras, tenían unos cargos inferiores, pero eso sí, el nazismo lo que sí les decía es que la mujer era el pilar de este movimiento, era el pilar de esta forma de empezar a ver el mundo y el orden mundial. Y para ella resultaba, como te digo, muy atractivo que se valorase, y la madre como la que representaba a la familia. Entonces, en ese sentido, para Hitler, la mamá o la madre era fundamental en esta sociedad nazi que se estaba gestando. A partir de 1933, el régimen ofrecía un préstamo marital en forma de cheque regalo a las parejas jóvenes que se quisieran casar y que quisieran procrear una familia. Y entonces, ¿qué sucede? Podían llegar a 1,000 marcos imperiales, el que les iban a pagar, lo que suponía un salario de todo lo que ganaba una persona en un año, se lo daban a esta pareja simplemente porque podían empezar a procrear. La primera condición que había que cumplir en este préstamo era que la pareja se sometiera a un exhaustivo examen médico para determinar, según los criterios del nazismo, si estaban sanos, si no tenían ningún problema y no padecer ningún tipo de enfermedad hereditaria o de transmisión sexual y ser fértiles. Y entonces, obviamente, lo que buscaba el régimen era justo que tener pues, mujeres sanas, mujeres en este sentido fértiles, y la segunda condición era que las mujeres debían renunciar a sus respectivos trabajos porque tendrían ya que involucrarse directamente al régimen y al mismo partido. Los empleos que iban dejando estas mujeres los ocupaban los hombres
a los que Hitler mandaba justo para evitar a cuestiones de algún paro o algún tipo de manifestación. Hitler quería cuidar de las mamás alemanas, de las madres alemanas, indispensables, decía, para sus fines políticos. Y le gustaba decir, escuchen ustedes esta frase, madres, vuestras cunas son ejércitos durmiendo. ¡Qué Ahora, barbaridad! ahí te va. El Madres, Führer, vuestras madres cunas son ejércitos durmiendo. Qué terror, Emilio. Ahora, el Führer crea una distinción especial, la Cruz de Honor de la Madre Alemana. O sea, si los soldados y los generales tenían alguna distinción para esta lucha, para este régimen y para este movimiento, la Cruz de Honor de la Madre Alemana era de bronce si la mamá tenía 4 hijos, de plata por 6 hijos y de oro por 8 hijos que le daban pureza a la raza aria. No, es escalofriante. No sé ustedes, lo que yo estoy escuchando es escalofriante. 5 millones de mujeres recibieron esta cruz en este régimen que logró su objetivo. Entre 1933 y 1939, los nacimientos de supuestos niños venidos hacia la raza aria aumentó 25%. ¿Y entonces qué? Pues el régimen necesitaba, eso sí, ya empezábamos a tener soldaditos, ¿no? Como decía, en las cunas están durmiendo los ejércitos, pero también había una necesidad por parte de Hitler. ¿Qué pasaba o quién controlaba esos nacimientos o quién verificaba que esos nacimientos fueran puros y que fueran una raza pura? Bueno, pues precisamente para poder controlar, y esto es la idea delirante de una nación pura, y su primer apoyo fueron las matronas. El Estado las necesitaba para acercarse a las madres en la intimidad del hogar. Y estas matronas, hay que recordar que las mamás en ese tiempo pues no iban al hospital a dar a luz, lo hacían en su casa, y las matronas se convirtieron precisamente en estas personas de confianza muy importantes. El sistema sanitario del Estado las adjunta a su planilla, y ellas eran las responsables, las encargadas de dar los informes de los nacimientos y denunciar los casos de niños con algún tipo de malformación. ¿Y qué sucede? Pues empieza a haber toda una cacería. Cámara de gas. Sí. Los mataban. Los mataban. Y las mataban a ellas por engendrar personas deformes. Así, ¿eh? Y peor aún, las matronas recibían una prima. Así que cuando nacía un niño con algún tipo de deformidad o no cumplía los requerimientos de la raza pura o la raza aria, tenían que comunicarle a los servicios sanitarios, y los nazis llegaban, los soldados llegaban y desmantelaban, se llevaban a la mamá, como dices, al papá, a la mamá, a la abuela, a todo mundo, y hasta los mismos niños, y vámonos directamente a la cámara de gas. ¿Se acuerdan de los niños del Brasil? ¿Te acuerdas de esa película? Que buscan clonar a Hitler. El punto era erradicar eso. Detenerte en la historia de las mujeres es brutal. Sí. Desgarrador, porque dirías, mujeres sensibles, esta parte femenina, esta parte de maternidad. No. En ese monstruos de guerra. En ese tiempo mataron a nada más y nada menos que 100,000 hombres y 200,000 mujeres son llevadas a la cámara de gas, precisamente siendo alemanes o alemanas, pero no cumplían con los requisitos del nazismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran alemanes, sí, pero venían de como migrantes, o sus familiares habían sido checoslovacos, franceses, y entonces llegaban a vivir a Alemania. No eran genéticamente correctos. Así es. Y entonces, bueno, pues las desaparecen y terminan con este supuesto o esta intención de terminar con razas clonadas o razas cruzadas, lo que sea. Iban solamente a la raza aria. A partir de 1939 deciden eliminar a toda la población que no se ajustara al ideal nazi. Hitler autoriza una matanza a gran escala que se llamaba, pues ahí sí le suena, Action 4T, un programa de eutanasia para eliminar a todos los indeseables. Así se llamaba, no es broma. No es broma. A todos los indeseables. 4T. 4T. Así se llamaba. Entonces, termina con todas las personas que tenían algún tipo de discapacidad, algún problema físico, algún problema mental, y
les habían inculcado a estas enfermeras, de las cuales les mencionaba que se generaron a través de las escuelas de formación, a estas 600,000 enfermeras, valores eugenésicos que tenían que ver con eso. Si genéticamente no eras de estas 4 generaciones arias, tenías que terminar en una cámara de gas. Así que a partir de 1941 también asesinaban a los discapacitados de todos los hospitales psiquiátricos. Se estima que con la colaboración de matronas y enfermeras, 300,000 personas fueron asesinadas con algún tipo de discapacidad, exterminadas en esto. Y se les llevaban a los campos de exterminio. El Rich consiguió en ese momento hacer todo lo que hacía. Pero, antes de terminar nada más con esto, justo cuando hace todo este movimiento, hay 5 mujeres sanguinarias, de las cuales vamos a platicar, que eran... La próxima semana. Asesinas. No, brutales. qué tema, ¿eh? Qué tema, Emilio, te volaste la barda. Qué bárbaro.